Soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Jane Austen, mejor dicho. Bueno, Val es una escritora simplemente excepcional que nace en una época de transición entre la época georgiana y la época victoriana. Aunque resulta curioso porque muchas veces se habla del romanticismo, porque ella cuenta romances, pero su forma de hacer literatura es muy personal. Durante tiempo su hermano y tal creían que era totalmente aislada, vivió muy aislada, pero eso no quita que tenía influencia de muchísimas lecturas, porque su padre... hay biógrafos, he leído varias biografías, yo conozco su obra, pero no conocía tanto su vida, en la cual cuenta que ella se lee la biblioteca de su abuelo, pero sin embargo yo me creo más otra versión que dice que ella, lo que pasa es que su padre es clérigo, mm, pertenece como una especie de aristocracia rural, digamos, fina, pero no multimillonaria. Es clérigo y, digamos, tiene 7 hijos, ella es la mayor, y hace de tutor con otros chicos, porque no existe la enseñanza como tal, sino que las buenas familias lo que hacen es buscarle un tutor, porque realmente puedes estar la institutriz y tal, pero la institutriz es más que formación intelectual, lo que le da es como saber estar, saber comer bien, no ser maleducados, comer con la boca cerrada a los niños, etcétera, etcétera. Pero intelectualmente, no sé, las enseña a ser señoritas y obedientes y a lo mejor pues determinadas cosas. Pero entonces el padre, digamos, se saca un sobresueldo teniendo en casa niños a los cuales instruye. Entonces ella se lee la biblioteca del padre y el padre no le parece mal la novela. Estaba mal visto que en esta época donde las mujeres, nada más que por nacer mujer, ya estabas abocado a ser el ángel de la casa. O sea, obediente, sumisa, silenciosa, trabajadora, madre de muchísimos hijos, en fin. Y que cualquier contrariedad la aceptara. Cualquiera era cualquiera. O sea, una sociedad patriarcal, bueno, brutal. Y con, digamos, un protestantismo muy rígido. Pero en estos momentos está cambiando la cosa, me refiero. Ya hay una revolución agrícola, ya está la modernidad introduciéndose con la revolución industrial. Ella forma parte de esa, digamos, esa élite rural, de la cual no va a salir y va a narrar sus historias. En fin, ella digamos, refleja como la crónica de una época de Inglaterra, de una Inglaterra que, digamos, Enrique VIII puso, digamos, los cimientos para un desarrollo con el concepto de Estado, de cohesión, etcétera, etcétera. Después van a estar los Yeoman y después se va a ir introduciendo. Pero mirad, su novela, aunque se diga que son románticas y tal, aunque ella cuenta romances, sin embargo, está más vinculada a un clasicismo. Y yo qué sé, yo no la veo más, yo qué sé, más vinculada a un Jonathan Swift o otros autores neoclásicos. Muchas veces han dicho los críticos literarios que era muy conservadora. Yo no estoy tampoco de acuerdo en absoluto. O sea, ella es partidaria de que la mujer tenga una formación intelectual. Incluso ella dice que como se va a dedicar, muere muy joven, como he dicho, con 41 años por el mal de Edison, que es un problema, es una enfermedad rarísima, es como las suprarrenales que no hacen bien su trabajo y entonces se van poniendo como oscuros y vamos, murió súper joven. Es una pena. El padre también en vida publicó cosas, pero le costó muchísimo trabajo y le pidieron que no firmara. Entonces su firma era by a lady, por una mujer. Pobrecita. Pero ya empezó a ser más conocida y entonces, además de eso, Walter Scott le hace una reseña de su libro Emma, que dice que le pareció una escritora sensacional, excepcional totalmente. Y empieza, y es cuando, digamos, es su presentación en sociedad, porque el que una mujer escribiera como que era... y el que una mujer ella demuestra que sus protagonistas son dueños de su destino, quieren controlar su destino. Y pues eso era como, suponía un cambio de paradigma, pero es que se estaba dando realmente un cambio de paradigma entonces, porque ya os digo que se estaba introduciendo eh, mm,
cambio en la sociedad, en los modos de producción, que dirían los marxistas. Digamos, esa sociedad rural estaba pasando a ser una sociedad industrial. Y como se había hecho una revolución agrícola, el campo necesitaba menos mano de obra. Entonces, muchísima gente se desplazó a la ciudad porque era el lugar de oportunidades. Y entonces, en muy poco tiempo hay un grandísimo hacinamiento en las ciudades, etcétera, etcétera. Y las personas que habían vivido siempre en el campo se van a desarraigar, van a perder sus tradiciones, etcétera. Va a ser también un colapso de una nueva sociedad que emerge, y ella está narrando lo que es esta época, o sea, cómo se está organizando todo para que ese cambio se dé, porque ya se está dando. Y ella misma está demandando también un cambio en la mujer, que la hace protagonista de sus novelas. Y además escrito por una mujer. Bueno, voy a contároslo un poquito más ordenado, menos caótico. Ella ha nacido Acabo de comer garbanzo. Ella ha nacido en Benton el 16 de diciembre de 1775 y muere en Winchester el 18 de julio de 1817. Yo digo que con 41 años, o sea, y además en plena, yo qué sé, euforia de escritora, porque ya estaba publicando muy rápidamente, o sea, se había profesionalizado y todas las obras que tenía eran. Habréis visto obras de ella en el cine, porque esta mujer no ha perdido la vigencia. Ella va a hablar, aunque sea cronista de una época, los temas que trata apelan al ser, como el amor, el odio, la infidelidad, no sé, montones de cosas. Entonces, ella es un clásico, es un pilar de la literatura universal, porque no ha perdido actualidad. O sea, sus obras están no solamente llevadas a pantalla, a teatro, sino que se reeditan constantemente. Bueno, voy a empezar por el principio, que siempre es el caos. Ella es una escritora inglesa que está a caballo entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es reconocida hoy como una de las figuras femeninas más importantes de la literatura universal. Es Walter Scott realmente el que le hace una reseña de Emma, de sus últimas obras, que le habréis visto a Gwyneth Paltrow, no sé cómo se dice, tiene un apellido muy difícil, que hace de protagonista, que es una la galardonaron con Oscar. En fin, yo creo que toda su obra está en cine. Bueno, Walter Scott, que le da un empujón diciendo que es una escritora realmente maravillosa. Y El Príncipe, ella no, ella lo ve en un momento determinado, cuando está enferma, la ve el médico del Príncipe, se entera que es ella la que ha escrito su obra, y él ha leído obras suyas y dice que por favor que la siguiente la dedique al Príncipe. A ella no le gustaba mucho El Príncipe porque tenía muchas infidelidades. Entonces, así todo, se ve obligada a dedicársela al príncipe. No sé si fue Emma o la abadía de no sé qué la que le dedica. Bueno, Walter Scott le da un empujón a su obra por la reseña que hace de Emma. Ella nace en la rectoría de Hampshire. Su padre, os he dicho, que es un clérigo que, digamos, tiene un sobresueldo con el que saca a sus 7 hijos. Ella es la mayor de 7 hermanos, junto con su hermana Cassandra. Y los otros hermanos van a ser militares. 2 de ellos llegan a general, 3 hermanos van a ser militares, 2 de ellas, por eso lo describe muy bien. Pero ella no va a hablar ni de Napoleón, ni va a hablar de las colonias, le tira al fresco. Pero sí que está ambientada en lo que es el ejército de entonces. 2 llegan a almirante, 2 de sus hermanos. Y en un momento determinado el padre muere más adelante. Y entonces la madre y ella se quedan mirando al tendido. Entonces son los hermanos militares los que van a mantener a su madre y a su hermana en una casita. Yo creo que su hermana Cassandra también. Y eso me parece que en Bath, no me acuerdo dónde, ella va a estar enamorada una vez. Lo que pasa es que no hay carta y su enamorado muere. Ella dice que se va a dedicar a escribir, que es imposible tener autonomía si está casada, si tiene hijos, etc. Bueno, su familia pertenece, como os he dicho, a la Gentry británica, British Gentry, que es la nobleza rural o burguesía agraria, contexto del que ella refleja en la novela y del que no sale en vida. Y allí sitúa todas sus obras y siempre en torno al matrimonio de su protagonista. Bueno, la candidez aparente de sus obras, bueno, se puede interpretar de muchas maneras, pero tiene una ironía, o sea, todo parece nada. Tenéis que leer la obra o por lo menos ver las películas, porque penetra psicológicamente a los personajes. Bueno, Jane Austen vive en la época de la regencia, que está a caballo, como os he dicho,
entre la época georgiana y la época victoriana. La época victoriana es la época del imperio, del mayor esplendor de Inglaterra. Entonces vive una época de transición, una época de puente que es muy, muy interesante, aunque su obra literaria se caracteriza por describir con precisión, con precisión más la época georgiana y no tanto los cambios que está sufriendo la sociedad en el momento que le ha tocado vivir con la llegada de la modernidad. Este cambio se basa en dos factores. Por un lado está la revolución agraria, que ya constituye el comienzo de esa revolución industrial y de sus importantes repercusiones sociales. Va a haber X personas que van a subir socialmente, los nuevos ricos que se van a convertir, digamos, en la nueva élite de la sociedad, que van también a cambiar los gustos literarios, artísticos, etcétera, porque la burguesía que de alguna forma no, es la que hace el romanticismo y tal, a demandar antes los gustos artísticos los decidía la aristocracia, pero esta aristocracia, muchas de ellas con estos cambios se arruinan. Pero por otro lado está el colonialismo, o sea, Inglaterra se ha convertido en metrópoli, también hay un contexto de que Francia se ha convertido en metrópoli, en fin, hay muchos países que se han convertido en metrópoli y está la guerra napoleónica, todo esto son el contexto de lo que es su vida y bueno, y por extensión la del Imperio Británico. Destacan de su obra, que la habréis visto en televisión mil veces, la BBC hizo también, no me acuerdo cuál, y además con una ambientación preciosa, sentido y sensibilidad, Sense and Sensibility creo, Orgullo y Prejuicio, Mansfield Park me parece que es la que le dedica al príncipe. Después está Emma, que es preciosísima, después está Persuasión. Bueno, ella tiene un manejo de la ironía muy british. Está más cerca, como he dicho antes, porque siempre la están poniendo de romántica, pero yo sin embargo la veo más cerca de autores neoclásicos como Alexander Pope o Jonathan Swift. Ella nace y crece en una Inglaterra georgiana con un entorno muy masculino, con un patriarcado que dirían hoy las feministas, en el que tiene la valentía de proyectar su mirada de mujer. Ella reivindica mucho el que la mujer tenga educación y que controle su destino, el que pueda tener... entonces, claro, para una mujer en esta época lo que había es que tener un rico heredero que le permitiera tener una vida económica desahogada, aunque digamos no fuera. Y ella reivindica el amor. Ella no es erudita, ni reivindica nada, ni es activista. Bueno, yo creo, vamos a ver, aunque yo creo que hoy sería activista, yo creo que reivindica tangencialmente, que eso es muy artístico, o sea, no hay cosa peor que decir este es un libro protesta o esto es una canción protesta, es como matarlo. Eh, lo, lo- lo que manipula, o sea, es la sutilidad. Y yo creo que ella sí que reivindicaba muchas cosas su discurso, porque su propia vida es muy creativa, su propia vida supone que está demandando otras cosas para la mujer. Bueno, pero su obra tiene muchísima gracia y muchísima pasión, y sus protagonistas están llenas de vida, son mujeres. Bueno, ella tiene muchísima ironía. Os tengo que hablar también, esta época también supone, yo qué sé, Ana Karenina, Fortunata y Jacinta, o sea, las mujeres también empiezan a tomar un poco, ese concepto de tomar el poder no me gusta, el empowerment, ¿no? Empoderamiento, eso me resulta horrible, sino empiezan a ser visibles, sería. Ella muestra la emoción que ceden a la mujer, o sea, el protagonismo, que es algo novedoso entonces totalmente. Ella crece en la biblioteca de su abuelo, otros dicen que la biblioteca de su padre. Yo apuesto más a que ella estaba presente en la formación que tenía. El padre era mentor, era una persona culta, y que ella también se benefició de ese contexto. Pero eso no estaba bien visto para una señorita de la época. Ella mantiene correspondencia con la gente sensible de la época, con intelectuales, con eruditos, etcétera. Y hay dos museos de ella y se guardan muchas cartas de ella. Y lo que pasa es que ya os digo que de sus amoríos, que fueron dos, uno de ellos digamos, que dimite cuando más jovencita porque dice que no tiene suficiente dinero para mantenerla, y otro es un amor que tiene en Bath y que se le muere, pero de eso no hay carta y tal, se sabe porque lo cuentan su hermano. Bueno, después cuando ella muere, su hermana Cassandra va a publicar, y sus hermanos también. Ella, os he dicho que tiene romance, escribe novelas que son un romance, una crónica social de la época, y también aprovecha para hacer una crítica del momento la crítica es a los protocolos, a las convenciones que, digamos, condenaban a la mujer a ser una cosa, algo pasivo,
un ser sin vida. Demanda en su novela una educación liberal para la mujer, que no tienen por qué ser el ángel de la casa, algo que está abocado simplemente por el nacimiento, por su género, en una época donde hay un cambio de paradigma total, ya la modernidad está emergiendo. Lo ve una garantía para llevar una vida valiosa, controlar el propio destino. Ella elige no mantener relación sentimental alguna, en sus páginas muestra un anhelo de una nueva sociedad que adviene y que se está anunciando, donde la mujer busca su espacio propio. Es una adelantada totalmente a la época. ¿Qué tengo que deciros? Porque muestra sin pudor y de forma poética los sentimientos íntimos de la mujer, el ser de la mujer. Sabe captar y describir en una época que es muy encorsetada, la georgiana, el ser femenino, lo que la mujer anhela, lo que la convierte su obra en un pilar de la literatura universal, porque es equiparable a lo que pueda ocurrir hoy en la actualidad. Su sensibilidad continúa hoy emocionando a las generaciones actuales, por eso es un clásico. Eso decía Italo Calvino, que te conviertes en un clásico como cuando diferentes generaciones demandan ese autores. Bueno, y su vigencia no ha decaído y así lo demuestran las diferentes ediciones que se siguen haciendo de su obra y las diferentes interpretaciones que son revisiones en teatro de sus obras o en cine. Bueno, la gran pantalla. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.